Aló. Gracias, señor presidente. Vamos a tratar de resumir porque pues el tema es bastante amplio. Yo voy a empezar por el final. Voy a empezar por lo de Brillador Esmeralda. Porque coincide la capacidad del equipo jurídico de la Secretaría de Educación en su inmensa capacidad de buscar circulares, directivas, normatividades menores para negar el pago de prestaciones y derechos establecidos en ordenamientos jurídicos mayores. Pero coincide también con esto, yo quiero arrancar con esto. Hoy hay un hecho evidente, el contrato de Brillador Esmeralda es un contrato colapsado, siniestrado, aunque no lo quiera reconocer la Secretaría de Educación. Es un contrato sobre el que estaba advertido, ni siquiera el doctor Felipe Gil, el gobernador de Antioquia estaba advertido que iba a contratar con una empresa intervenida por la Superintendencia de Sociedades, con una capacidad de contratación mínima o una capacidad financiera mínima, porque tenía más pasivos que activos y tenía antecedentes ya de violación a normas laborales. Hoy le deben a un sinnúmero de trabajadores que prestaron sus servicios honradamente a ser vigilantes, aseadores o trabajadores de servicios generales en el departamento, les deben salarios, prestaciones sociales, no les pagaron la seguridad social completa. Pero el doctor Felipe nos dice muy tranquilo que no se preocupen, muchachos, que los riesgos derivados del contrato del asunto se encuentran garantizadas con las pólizas números tales expedidas por Seguros El Cóndor y aprobadas por la Secretaría de Educación. ¡Qué maravilla! Sus abogados, doctor Felipe Gil, no conocían, no sé por qué no conocían, que esta empresa aseguradora, Seguros El Cóndor, es una empresa vetada por varias instituciones privadas y públicas porque no paga los siniestros o porque enreda el pago de los siniestros de tal manera que los dilata de tal forma que los que están cobrando muchas veces dejan de cobrar porque no les pagan. Yo me metí por casualidad, yo no soy abogado ni ando en procesos de contratación, pero me entero de cosas. Me metí ayer a la página de Empresas Públicas de Medellín, y cogí al azar cualquier proceso de contratación, cualquiera, no cogí ninguno específico, cualquier proceso, y lo pueden hacer ustedes si quieren hacerlo ya, si tienen internet ahí. Cualquier proceso de contratación, hablan el pliego, condiciones de cualquier proceso de contratación de Empresas Públicas de Medellín, que cuida la platica. Este que encontré al azar es el proceso de contratación PC 2013-004070. Proceso de contratación por solicitud de oferta a través del sistema de información corporativa de la página, pliego de condiciones y especificaciones técnicas para la adquisición de equipos para medición en línea de gases combustibles en transformadores de potencia. No tengo ni idea que sea eso. Junio de 2013, es un proceso de contratación en curso y dice, pide una garantía, una póliza de seriedad de la propuesta. Póliza de seriedad de la propuesta, que es una póliza menor, es una póliza donde usted simplemente garantiza que lo que está cotizando lo va a sostener en el tiempo. Que usted cotiza que vale 10 pesos, tiene que garantizar que cuando le adjudiquen, diga que son 10 pesos, que es que eso va hace 2 meses, que ya vale 15. Y en el numeral 2.1.1.5, garantía de seriedad de la propuesta, Empresas Públicas dice, de acuerdo con la circular 1245 del 11 de agosto del 2003, a partir de la fecha de la presente circular, no serán aceptadas pólizas de garantía otorgadas por la Sociedad del Cóndor S.A., Compañía de Seguros Generales, mediante la cual se pretenda cubrir riesgos propios de los procesos de contratación. Su despacho le recibe pólizas al Cóndor para garantizar el pago de prestaciones bueno, todas las garantías que tiene que dar, pero Empresas Públicas no le recibe póliza del Cóndor. ¿Y saben por qué? Porque el Cóndor no paga. Entonces aquí vamos a tener un pleito, porque estos trabajadores van a tener que demandar al departamento. El departamento va a tener que demandar al Cóndor, porque el Cóndor, si no lo reciben en Empresas Públicas, no es porque se llame el Cóndor
o porque sea de una persona que no le guste al gerente de empresas públicas, es porque es la compañía más chatarra de seguros en Colombia. Es como la compañía más insignificante la que consiguieron ustedes para contratar el personal tercerizado en los colegios. Se están especializando en conseguir los peores. Brillador Esmeralda después, y ahora dicen que la garantía de Brillador Esmeralda la va a otorgar el Cóndor. Puede que sea legal, puede que la compañía esté vigente, que tenga los permisos actualizados, pero si Empresas Públicas no le recibe pólizas ni siquiera para garantizar la seriedad de la oferta, yo dudo mucho que sea una compañía seria capaz de responder por unas prestaciones sociales. Y no lo vio su equipo jurídico, doctor Felipe Gil. Sobre la capacidad de la empresa Brillador Esmeralda, usted, doctor Felipe, nos dice en su respuesta que dice que la Secretaría tiene facultades para supervisar el contrato, pero no para supervisar la empresa. Cosa bien curiosa. Sí, claro, cuando usted contrata con una empresa no está yendo a la empresa a ver qué otras actividades desarrolla y cómo le está yendo en otros negocios, pero en el momento que usted contrata sí se debe fijar con quién está contratando. Y no se dieron cuenta en el momento que contrataron con ellos que estaba intervenida tenía un gerente interventor de la Superintendencia de Sociedades. No se dieron cuenta que era una empresa con embargos de varias instituciones financieras por sumas multimillonarias, y no se dieron cuenta que era una compañía con más pasivos que activos, que iba a trabajar con la plata de la Secretaría, iba a pedirle facturas a la Secretaría para pagar los salarios porque no tenía ni siquiera un peso propio para hacerlo. Y no se dieron cuenta, doctor Felipe. Yo me puse a leer, eso es muy aburrido leerlo, pero me puse a leerlo con detenimiento, los informes de evaluación del contrato, hechos por una persona que se llama Iván Darío Uribe, creo que a esa persona le tuvieron que haber salido canas en la supervisión de ese contrato, porque todos los informes dan cuenta de una empresa que no cumple, de una empresa que desde el primer informe está incumpliendo, desde el primero hasta el último, hasta hoy, que no se ha liquidado el contrato, está incumpliendo el contrato. Miren las frases recurrentes en los 15 informes que nos entregaron. Al principio además aparece una cosa impresionante. La mayoría de las instituciones educativas manifiestan que las necesidades de personal son mayores a las proporcionadas y a las identificadas en los estudios previos. O sea, los estudios previos que usted dice que hicieron con tanto rigor no servían. No calcularon el número necesario de personal que necesitaban las instituciones educativas. Pero en todas aparece, la empresa Brillador Esmeralda no ha realizado el pago oportuno de salarios y seguridad social, pero esto es desde los primeros informes, a esta empresa le han debido rescindir el contrato, le han debido declarar siniestrado el contrato y aplicado la póliza desde el segundo o tercer informe. Eso no lo hace el interventor, lo tiene que hacer es el jefe, que es el secretario de Educación, y nunca lo hizo. En todos los informes dice, siguen sin ser entregados los informes y la programación semanal de visitas efectuadas y de las visitas efectuadas. Se han venido presentando muchos inconvenientes en cuanto a la agilidad en el proceso de contratación. Pero estas son cosas que aparecen en todos los informes de supervisión del contrato. A la fecha aún queda instituciones educativas sin personal. Siguiente, no me voy a detener en esto. A partir del informe 7 ya colapsó financieramente el contrato. Entonces piden permiso para recurrir al factoring, es decir, a vender las facturas que le pasaban a la Secretaría de Educación, a venderlas antes de que se las pagaran, y los autorizan, cosa bastante extraña. Pero empieza a aparecer esta anotación en todos los informes, aducen tener problemas de liquidez que han obstaculizado la entrega oportuna de los informes que acompañan la factura con el lleno de los requisitos exigidos por su pago. Pasaban la factura, pero no tenían plata para mandar a un funcionario a hacer la visita para cumplir los requisitos para poder pasar la factura. Y finalmente, devuélvete, aparece una significativa diferencia entre los días facturados y los días cotizados del sistema de seguridad social. Es decir, me dirán que por desorden administrativo, pero eso es una suma muy significativa para que sea por desorden administrativo. Contrataban personal y les pagaban unos salarios que no correspondían al pago de la seguridad social. Pagaban más salarios que seguridad social, es decir, se embolsillaban la platica de la seguridad social. Siguiente. Esto en cual contrato de Brilladora Esmeralda, un contrato, digo, siniestrado, que ha debido ser declarado siniestrado hace mucho tiempo, pero por una extraña razón, porque sí, doctor Felipe, da mucha suspicacia que
que es así de la misma empresa que su subsecretario contrató cuando era subsecretario en el municipio de Medellín. Y también es coincidente que cuando se acaba el contrato con Brilladora, el subsecretario se va. Causa suspicacias, desde luego, tiene que causar suspicacias, porque la trajeron, y las licitaciones, doctor Felipe, se hacen para adjudicársela. En los términos de referencia usted define a quién se le adjudican, y esa licitación estaba hecha para adjudicársela a Brilladora Esmeralda. Y cuando le hicimos el reclamo al doctor Fajardo, que Manuel Márquez estaba conmigo, y la subdirectiva CUT Antioquia nos dijo: yo le tengo que adjudicar ese contrato, así sean de Cali, porque ese contrato, la ley me dice que lo tengo que adjudicar así, porque además nos dijo: no puedo contratar ese personal de manera directa, porque violaría la ley 617. Y aquí sí toca preguntarle al doctor Felipe, o más bien al doctor Fajardo, ¿qué escoge? Mejor dicho, así, aquí sí, ¿usted a quién quiere más? ¿A su papá o a su mamá? ¿Usted qué escoge? ¿Violar la ley 617 o violar los convenios que Colombia tiene suscritos en la OIT de trabajo decente? Trabajo decente, que es trabajo estable, con remuneración estable, con derecho a la negociación colectiva, con derechos de los trabajadores. No me pueden decir que el contrato con Brilladora Esmeralda era un contrato con todos estos requisitos del trabajo digno y decente. Ahí se están recuperando, se están recogiendo unos abogados laboralistas, todos los pleitos, para ponérselos desde luego al departamento de Antioquia para que responda por un contrato de un contratista que ellos escogieron, seleccionaron, y con el que habían trabajado ya mucho tiempo cuando trasladaron las cajas del edificio de la alcaldía al edificio de la gobernación. Pero vamos entonces al segundo tema, el tema con los educadores, que tiene que ver también con el trabajo. Yo quisiera tener unos abogados que me expliquen cómo no pagar mis deudas, porque eso sería bueno. Uno tiene muchas culebras y a veces necesitaría un abogado que le explique cómo inventarse una argucia legal para no pagarlas, ¿cierto? Y la gobernación de Antioquia se ha especializado en eso. Aquí tuvimos a Pensiones Antioquia la semana pasada con una abogada que nos explicaba cómo un considerando de un fallo de la Corte Constitucional estaba por encima de un fallo de unificación del Consejo de Estado. Unos malabarismos jurídicos que uno no los entiende, pero bueno, esos son los abogados de la Antioquia legal. Hablemos primero de las primas extralegales. Doctora, usted fue la que intervino y nos dijo que había una directiva ministerial que decía que con cargo al sistema general de participación podrán pagarse solo las primas reportadas a corte del 1 de noviembre del 2000. Eso fue lo que nos dijo, ¿cierto? Una directiva ministerial no es una norma de mayor jerarquía que la ley, que una ordenanza o que otro tipo de normas, pero admitamos que esa es palabra de Dios, última palabra. No podrán pagarse primas extralegales que no estén reportadas al 1 de noviembre del 2000, con cargo al sistema general de participación. Pero es que la pregunta mía no es si se puede pagar con el sistema general de participación. El reclamo de Adida no es si se puede pagar con el sistema general de participación. El problema es si se puede pagar o no. Porque también fuera del sistema general de participación está el presupuesto del departamento, o ese presupuesto no existe. Lo que hay que definir es si esas primas se deben pagar o no, doctor Felipe. Lo que hay que definir es si es legal y justo pagarlas. No si hay una directiva ministerial que diga que no se pueden pagar con el sistema general de participación. Eso es una leguleyada, perdóneme, doctor Felipe. Eso es una argucia jurídica para negar el pago de una plata que el departamento debe, un derecho que el departamento ha negado esta administración y las anteriores. Ustedes en eso se igualan, quedan en el mismo llanito de Luis Alfredo Ramos, de Aníbal Gaviria y de los anteriores, igualitos, la misma cosa. En la prima de clima y en la de licenciados no las pagan porque el ministerio se niega a asumirlas. Les recuerdo, doctor Felipe, que estas primas fueron creadas por ordenanza de la Asamblea Departamental de Antioquia. La ordenanza de unificación de que habló la abogada, de 001 bis. Y ahí está clarito que los educadores del municipio de Chigorodó tienen derecho a la prima de clima. Y yo le pregunto, los educadores del municipio de Chigorodó, cuando se creó el municipio de Carepa, ¿no eran educadores del municipio de Chigorodó cuando se creó la ordenanza? Sí, lo que pasa es que después se cindió. Y entonces hay que crear una ordenanza a la que ustedes se han negado a darle el visto bueno de manera sistemática,
porque esta asamblea está dispuesta a aprobar esa ordenanza, de reconocer esas primas de clima a los educadores de San Juan de Urabá, Carepa, Vigía del Fuerte y La Pintada, que fueron municipios escindidos, que la ordenanza anterior no los contemplaba, pues porque no existían. Pero esos educadores son de esos municipios en que se creó la ordenanza. Es que aquí la realidad tiene que estar por encima de la formalidad. Lo que pasa es que cuando se inventan los abogados es para que la formalidad enrede la realidad. Y la prima de escuela nueva, esta sí es la perla más curiosa de todas, doctor Felipe. Usted nos dice que no pagan la prima de escuela nueva a quienes enseñan en preescolar y posprimaria porque tienen una metodología que es similar o análoga, pero que en un formato o en un instructivo del ministerio dice que es un tipo pedagógico distinto. Pero es el mismo, es un solo maestro en una sola escuela para atender a todos los niños. Y entonces nos dicen, no, es que la ordenanza dice que escuela nueva es aquella donde enseñan de primero a quinto y niños de 7 a 12 años. Y cuando es preescolar y posprimaria son niños más chiquitos y salen más mayores, porque ya no es de primero a quinto, sino de preescolar a posprimaria. Es decir, aquí ni siquiera se respeta el derecho a la igualdad, a trabajo igual, salario igual. Aquí trabajan más y les pagan menos. A los de escuela nueva que atienden preescolar y posprimaria trabajan más en una modalidad igual. Ustedes dicen similar o análoga, es la misma modalidad. Un maestro, una escuela, todos los cursos. No les pagan esa prima, se la niegan. No, atrás. No, adelante, entonces nos saltó una. Espérate un segundo. Bueno. Estamos hablando aquí ya de la plata de los dineros del 2001. Usted aquí, doctor Felipe Gil, en octubre del año pasado, la asamblea casi de manera unánime le precisó a usted que los educadores no están pidiendo que les paguen unos dineros por haber hecho una huelga. Esa es una forma inadecuada de presentar el problema y de hacer las preguntas. Los educadores no están pidiendo que les paguen unos recursos porque hicieron huelga y dejaron de trabajar y les tienen que pagar los días que dejaron de trabajar. No, los trabajadores están pidiendo, ¿por qué no pasan a la siguiente? Eso, están pidiendo que le paguen unos dineros por unos días que sí trabajaron, que sí prestaron el servicio. Es que, doctor Felipe, usted me dice, no, es que el ministerio dijo en una respuesta, citando el decreto 1844, que no se pueden pagar porque no hubo la prestación oportuna del servicio para el cual están vinculados por el Estado, y eso genera la no causación de la remuneración correspondiente. Eso es lo que usted nos dice en la respuesta, nos cita el decreto 1844, es que como no prestaron oportunamente el servicio para el cual están vinculados, no se les paga. Es que el problema no es ese. Ellos sí prestaron el servicio. Es más, lo prestaron oportunamente. ¿Y por qué digo que oportunamente? Porque los niños se graduaron, los niños pasaron el curso, los niños terminaron el año lectivo correctamente, pasaron de tercero a cuarto, de cuarto a quinto, de quinto a sexto. O sea, prestaron el servicio y lo prestaron oportunamente. Es el ente territorial departamento de Antioquia, en cabeza de todos los gobernadores anteriores y de este, que ha sido el más explícito y el más rabioso en decir que no paga. Porque los otros dicen que van a explorar, que van a buscar. Usted aquí dijo que sí era así, que si esa plata, ese tiempo lo habían trabajado, había que pagarlo. Ahí está la grabación magnetofónica. Ese tiempo lo trabajaron los educadores, doctor Gil. Todos los maestros lo sudaron minuto a minuto, trabajaron los fines de semana para recuperar las horas de clase que habían dejado de dictar, luchando valerosamente por defender las transferencias de la nación a los departamentos. No era que estuvieran vagando, ni rascándose la barriga, ni bebiendo, ni parrandeando. Estaban luchando porque la nación no le quitara a los departamentos y a los municipios una porción importantísima de los recursos del Sistema General de Participaciones. Por eso solo les debían pagar los días, por haber luchado tan valerosamente. Pero dijéramos que la ley no permite que paguen esos días de huelga, pero el haberlos pagado sí permite que se los paguen. De hecho, esta sí era una paradoja. El único departamento que no los ha pagado es Antioquia.
Todos los demás departamentos de Colombia pagaron esos recursos, peso sobre peso, no deben un centavo. Antioquia los debe, pero tienen una legión de abogados dedicados a buscar parágrafos, circulares, cartas, directivas, para decir que no los pagan. Yo creo que los abogados que han pagado las administraciones para negar ese pago ya hubieran pagado la plata a los maestros. Devuélvete. Eso. Y sobre la decisión de la OIT, nuevamente, lo mismo. Una respuesta del Ministerio de Educación Nacional, mire esto bien curioso, reconoce la importancia de la recomendación 2657 de la OIT, pero declara que no tiene efectos vinculantes. Una carta de una ministra es más importante que una recomendación oficial de la Organización Internacional del Trabajo. El mundo al revés. Una carta de una ministra tiene más peso legal que una resolución, recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí está el doctor Luis Carlos Madrid, de Colegas, que debe estar un poco horrorizado porque aquí se supone que hay una jerarquía jurídica, la Constitución, el bloque constitucional, los decretos, las leyes estatutarias. Bueno, y lo último es una carta de la ministra. Una carta de la ministra es una carta de la ministra, muy bonita para enmarcarla y para decir que la ministra le escribió a uno y todo, pero es que una carta de una ministra no puede ser, tiene fuerza de ley. El que no quiere pagar no paga ni dándole con qué. Eso sí, pues cuando uno no quiere pagar, eso sí es muy difícil. Sigamos entonces con el último tema, que es el de la infraestructura educativa, el penúltimo, porque nos falta el de la etnoeducación. Estas son unas cuantas fotos ahí al desgaire del estado de nuestra infraestructura educativa. Miren esa escuelita en Salgar, esa no es una escuelita, esa es una caseta de acción comunal, donde reciben clase, doctor Felipe Gil, 47 muchachos de bachillerato. De ese bachillerato tutorial, tienen 3 días a la semana presencial y reciben clase en la caseta de acción comunal. Se ve muy mala la foto porque la tomé con un celular, pero es una casetica que la puertecita que tiene ahí es para un pequeño depósito donde guardan las sillas y para un bañito. Y ahí estudian 47 muchachos de bachillerato, en la vereda La Siberia, en Salgar. Y ese es el elefante blanco del Colegio de San Juan de Urabá, que lleva 7 años empezado, o 8 años o 9 años de haber sido comenzado por una administración municipal, y ni la administración departamental anterior ni esta, en 2 años ya casi, han logrado resolver el problema jurídico y de construcción de ese colegio de San Juan de Urabá. Sobre esto quiero, doctor Felipe, mostrarle el siguiente dato. Usted nos da este dato, esto es de su presentación, doctor Felipe. Estos son datos sintetizados porque usted muy hábilmente nos presenta la cantidad de instituciones que piensan intervenir. 100 algo dijo usted, 160 y algo. Bueno, pero yo me concentré en las que realmente tienen intervenciones en infraestructura, en mantenimiento y reparación de infraestructura. Ojo, mantenimiento y reparación de infraestructura. Tienen 27 intervenciones incompletas en Oriente, porque hay 7 que apenas están empezando. 8 intervenciones al 30% en otros 5 municipios, las primeras por 7.106 millones, las segundas por 1.611 millones, 47 precontratos o posibles intervenciones. Pero yo las estoy poniendo, se las estoy sumando ahí en su positivo, doctor Felipe, por 6.484 millones. 98 estudios previos, de intervenciones de estudios previos por 9.651 millones y 27 ampliaciones que están gestionando ante el Ministerio de Educación, en el que usted se compromete a aportar por la Secretaría de Educación 4.727 millones. Esas son las efectivas que hay desde que está el gobierno de la Antioquia más educada hasta que se termine este año. Esas son las intervenciones efectivas, y le repito para que no desviemos el debate, en mantenimiento y reparación de infraestructura, de lo que existe, mantener y reparar lo que existe, que es las necesidades de las que yo estoy reclamando desde que empezamos, de que ustedes empezaron este gobierno, se atienda de manera prioritaria. Pero como el objetivo del gobierno del doctor Fajardo no es ese, sino el pasar a la historia con los parques educativos, los recursos los está colocando en otro sitio. Pasemos. Entonces el total de la inversión, miren esto, que esto es muy importante.
en infraestructura, en mantenimiento y reparación de infraestructura educativa en 2012-2013 va a subir a la suma, yéndoles muy bien, porque a la velocidad que contratan en la administración del doctor Fajardo de pronto ni alcanzan a ejecutar eso, 29.582.453.288 pesos. Eso es lo que usted nos contó en el informe que nos presentó, porque lo otro son unos dibujitos muy bonitos de lo que piensan hacer algún día en los colegios, del que la van a intervenir la escuela, que están socializando con la gente, que van a hacer en tierra caliente unas que tengan más fachada que los que tierra fría. Muy bonitos los render y muy bonitos los dibujos, pero son render y dibujos, todavía no son realidades. Realmente apropiados hay esos 29.000, o en ejecución o apropiados para hacer adjudicaciones. Y mire usted, cuando hicimos el estudio con Usdidea el año pasado, que hicimos una encuesta con los rectores de los colegios, para que nos hicieran el favor de enviarnos de cada colegio el listado de necesidades de infraestructura y mantenimiento que tenía cada colegio, hicimos una evaluación a precios muy bajos de mercado, para no ir a cometer la ligereza de exagerarlo, y nos dio una cifra cercana al 1 billón de pesos, lo que requiere la infraestructura educativa del departamento de Antioquia para recuperar la que hay, arreglar baterías sanitarias, restaurantes escolares, techos, patios de juegos, zonas de recreo, muros y cerca y mallas de cerramiento, todo lo que se necesita. Ese cálculo nos dio a nosotros que no se sale con menos de 1 billón de pesos, con 1 millón de millones de pesos. Frente a eso, ustedes tienen apropiados 29.000 millones, menos del 3%. Pero sí se están gastando, se van a gastar cerca de 240.000 millones en parques educativos. Y aquí es donde yo concluyo, muy bueno que un pueblo tenga un parque educativo, pero ¿qué se gana, doctora Orfanelli, que su pueblo tenga parque educativo si las escuelas están destruidas y el colegio está vuelto nada? Yo creo que esa es una cosa, yo sigo insistiendo. ¿Cuál es el afán de invertir en obras mostronas, en moles de cemento y abandonar donde habitan los estudiantes en el día a día? Eso no tiene sentido. Eso tiene una sola explicación. Es que el doctor Fajardo quiere no solo pasar a la historia, sino tener muy bien hecha su campaña presidencial, diciendo, vea las moles de cemento que hice, ¿no? Y eso le molesta mucho a algunos asesores de la Secretaría de Educación, pero tiene que ser así, es que no hay otra explicación. Es que a una mole de cemento de esas de los parques educativos le pueden poner la placa de mármol que diga por aquí pasó el doctor Fajardo, en cambio cuando arreglan una letrina no pueden poner ni una calcomanía que diga por aquí pasó Fajardo, eso no se puede, eso es muy feo. Es decir, esta letrina la arregló el doctor Fajardo, eso queda muy feo ponerlo. Y el último tema, que realmente es vergonzoso, que una administración que se dice laica, como la que dice el doctor Fajardo que representa, esté devolviéndonos 500 años en la historia y esté quitándole el contrato de etnoeducación, que es incompleto porque están, ahí sí no se paran en mientes para violar la ley. Hay un decreto, el 2500, que es clarito, que dice que hay que concertar con las autoridades indígenas los proyectos de educación, de etnoeducación, los proyectos de educación con ellos, con los indígenas, que se les reconoce una identidad cultural, una idiosincrasia, una autonomía en su territorio y unas posibilidades de que se sientan pueblos y naciones incorporadas a la nación colombiana, pero con unos derechos específicos, y que le devolvamos le quitemos ese derecho a la organización indígena de Antioquia y se lo entreguemos a la PIA, a la PIA Fundación Autónoma Educativa. Por respetable que sea, es una fundación confesional de la Iglesia Católica. Estamos volviendo a la época en que los curas iban a evangelizar los indígenas. Esa es la realidad. Y sobre todo con un argumento de 0 pesos. Ese sí, argumento no pesa nada. Esta es la carta, eso se ve muy feo porque es un escaneado. Yo llamo eso la forma Minerva. Una forma Minerva. ¿Ustedes saben qué es una forma Minerva? Es una cosa que venden ya una forma. Eso venden para contratos de arrendamiento, para contratos de trabajo. Entonces no hay sino que cambiarle el nombre. Mandaron esa forma Minerva donde algunas autoridades indígenas, bajo la orientación del doctor Carlos Salazar, que con clientelismo se ganó para la causa de dividir la organización indígena de Antioquia a algunos dirigentes para que sacaran cartas contra la OEA. Es la misma carta, escrita en el mismo computador, con la misma letra, con los mismos términos, no tiene ni una coma de diferencia.
esa la firman como 8 o 9 autoridades indígenas, o 10 tal vez autoridades indígenas, quejándose que la OIA es clientelista, que está dividida, que no creen en sus dirigentes, que la mala calidad de bueno, eso lo escribieron y eso le dieron fuerza de ley, a eso sí le dan importancia de ley, la fuerza de ley. Entonces, como por ejemplo la gobernadora indígena de Carmatarrúa, a quien le habían dado un contrato de interventoría para unas obras en Necoclí. Yo no entiendo qué tiene que hacer el resguardo indígena de Carmatarrúa en Jardín, Antioquia, haciendo la interventoría a una pequeña obra civil en Necoclí. Pero bueno, manes de la politiquería de quienes dicen no ser politiqueros. Pero esos mismos a los que les dieron contraticos firmaron las cartas contra IDA y contra los consejeros de la OIA. Y la Secretaría de Educación, ni corta ni perezosa, decidió entonces quitarle el contrato de etnoeducación a la OIA, que es la autoridad legítimamente constituida de los indígenas en Antioquia, así tengan discrepancias. Ustedes tienen discrepancias en un equipo tan centralizado como el del doctor Fajardo, tienen discrepancias enormes. Ahí no acaba de salir el doctor Barrientos de Teleantioquia hablando mal de la secretaria de Participación Ciudadana. Tienen discrepancias, entonces hay que destituir al gobierno de Antioquia porque tienen discrepancias. Yo hasta ahora no he oído a nadie diciendo que Fajardo debe de renunciar porque tiene secretarios o directores que se han pronunciado en contra de sus puntos de vista. Eso es normal. Y es normal que haya gente que no le guste la dirección de Aída Suárez en la OIA y que no le guste que haya obtenido la mayoría del respaldo de las bases indígenas a pesar de las manipulaciones del doctor Carlos Salazar y del mayor Ospina, el general Ospina, ¿es que se llama? Giraldo, el general Hernán Giraldo, que no gusta de la OIA. Entonces, no es, eso sí que son argumentos bien deleznables para desconocer la autoridad indígena. Termino entonces, doctor Felipe, diciendo que sus respuestas no solo son insatisfactorias, desde que las leí afortunadamente llegaron a tiempo y eso se lo agradezco, sino que indignan mucho porque enredan la pita con cosas menores, tratan con alegatos de menor importancia desconocer cosas de mayor envergadura, y así no se vale, doctor Felipe. Eso no es yo creo que así, eso no es juego limpio. Juego limpio es, tratemos las normas en el nivel que se deben tratar, leyes con leyes, normas constitucionales con normas constitucionales, pero comparar una circular o una carta de la ministra con una ley, una norma, un decreto, creo que no es válido. Y la ejecución en infraestructura educativa, perdóneme que le diga, es tan deplorable como la ejecución en infraestructura de carreteras y en las otras obras que está obligado a cometer esta administración departamental. Quiero terminar, no me puedo olvidar esto, doctor Felipe, era un tema que no se le había preguntado a usted en el cuestionario, porque no había sucedido, pero quiero dejar mi voz de protesta por el traslado de unos educadores que de manera arbitraria a su despacho, fue el último acto administrativo que hizo el doctor Barrera como subsecretario. Trasladaron unos educadores del municipio de Cáceres, algunos de ellos a San Juan de Urabá. Es un traslado persecutorio, es un traslado represivo, es un traslado para perseguir a esos educadores que hicieron en un momento una protesta en defensa de la educación pública, en contra de la política de ustedes de ampliar la cobertura educativa a través de las diócesis. Ellos se protestaron con la comunidad educativa, y en venganza el alcalde y el hermano del alcalde, que no se pudo posesionar como alcalde, usted sabe por qué, ha venido acusando a estos compañeros de terroristas y de unas cosas que no son. Y ustedes, eso sí, con unas acusaciones menores sin fundamento, porque hasta ahora no hay, el hermano del alcalde dijo que estos eran los terroristas y que por eso lo estaban trasladando, que se los iban a llevar porque eran un peligro para la sociedad. Pues si son los terroristas y le dieron bala a la policía, deben estar en la cárcel, no trasladados para San Juan de Urabá. Y creo que es un traslado que es supremamente arbitrario y da cuenta de un gobierno intolerante y de un gobierno que utiliza la herramienta de los traslados para perseguir a quienes no son de su agrado. Y sin embargo, no traslada a personas que con justas razones hace rato están pidiendo traslados por razones humanitarias, por reunificación familiar, porque llevan mucho tiempo en una zona apartada y quieren estar más cerca de su familia. Esos ni les paran bolas. Pero cuando hay una diferencia, una discrepancia con un dirigente gremial, ahí mismo se recurre al traslado, incluso a zonas legatas. Imagínense unos compañeros de Cáceres trasladados a San Juan de Urabá. Eso es un destierro, eso es un castigo realmente, que no puedo pasar la ocasión para rechazarla y exigir de la administración departamental respeto por los derechos de los educadores que luchan por sus derechos y por la defensa de la educación pública. Muchas gracias, señor presidente.